Muy buenos días. Como es tradición, los días lunes realizamos un club de revista. Para el día de hoy está a cargo del grupo 3 del Hospital Alma Mater, el cual está conformado por mis compañeros residentes, Juliana Mesa, Emanuel Vasco y mi persona, Francisco Forero. Nuestro asesor fue el doctor Andrés Felipe Cárdenas Velázquez y toda esta problema surgió de un caso que tuvimos la semana previa de un paciente masculino de 45 años. Este paciente no tiene ningún tipo de antecedentes y fue traído más o menos a las 2 de la mañana por el personal paramédico extrahospitalario porque a la medianoche lo recogen en escena. Al parecer, él conduciendo una motocicleta impacta contra un poste. El paciente cuando llega, estos son los signos vitales, estaba taquicárdico, estaba hipotenso, estaba eh, taquipnéico, saturaba bien, ese era el índice de choque de 1.5, el índice de severidad era de 24 y el ABCD es este, tenía su collar rígido, no había lesiones en cara, boca, pero se asegura la vía aérea por el deterioro neurológico, tenía adecuada expansión pulmonar, era simétrica, tenía jadeo respiratorio, estaba hipoventilado en la base derecha. En la parte de la circulación estábamos ofreciendo un bolo de lactato de Ringer, le estábamos también administrando el bolo de ácido tranexámico, se pidió un paquete de transfusión masiva, estaba frío, estaba pálido, ya le estaban montando un soporte vasopresor de norepinefrina a 0.2 microgramos kilo minuto. La pupila estaba reactiva, estaba estuporoso, no focalizaba y tenía algo de aliento etílico, estaba bajo los efectos del alcohol y pese a esto, pues el Glasgow que se le dio en ese momento fue de 6. Los pusimos, tenía una escoración hacia la hemipelvis derecha, ahí había equimosis, tenía algo de hematoma, también tenía un avulsivo de más o menos el 20% en la cara anterior del muslo derecho y pues rápidamente estos fueron los estudios que tuvimos del paciente. Tenía un FAS negativo, en la TAP de cráneo no se veían lesiones, la tomografía de columna cervical mostraba un aumento del espacio en C5, C6, el TAP de tórax mostraba fracturas del quinto al 12º arto costal en segmentos posteriores derechos, tenía un hemoneumotórax derecho y en la TAP de abdomen y pelvis tenía un trauma menor en el riñón derecho, tenía una fractura de toda la hemipelvis derecha, la integridad del anillo del pubis, y estos eran los gases, una acidosis metabólica hiperlactatémica con un déficit de base. Esta fue la imagen entonces de la fractura de pelvis que tenía nuestro paciente, a su imagen de la izquierda, los rayos X y a la imagen de la derecha una reconstrucción 3D por tomografía para que tengamos una mayor ilustración de en qué trabajamos con nuestro paciente. Fue por esto que como grupo nos preguntamos, en estos pacientes con trauma de pelvis inestables, comparando a los que le ofrecemos Reboa versus a los que le ofrecemos otra medida del control de sangrado, bien sea empaquetamiento preperitoneal, bien sea fijación pélvica o bien sea angioembolización, ¿cuál va a ser los desenlaces en estos pacientes, teniendo en cuenta la mortalidad u otros desenlaces como sobrevida, como el tiempo de hospitalización en UCI, tiempo de hospitalización general, el uso de hemoderivados, las reintervenciones y las posibles complicaciones que nuestros pacientes puedan tener? Bueno, para iniciar entonces con la parte de la revisión de la literatura del Club de Revistas, traigo este artículo. Este artículo se titula La asociación entre el control de la hemorragia, pues las intervenciones del control de la hemorragia y la mortalidad en los pacientes de trauma en Estados Unidos que ingresan al servicio de urgencias con una fractura de pelvis hemodinámicamente inestable.
Este artículo fue publicado en JAMA Surgery en noviembre 30 del 2022 y pues está disponible a partir del 2023. Entonces, en cuanto a la introducción, sabemos que el trauma es una de las principales causas de muerte en pacientes en edad productiva y la causa más común de esta muerte es la hemorragia no controlada. 9%, perdón, de los pacientes con trauma se presentan con fracturas severas de pelvis y entre estos la mortalidad asociada es hasta el 32%, donde un 13% se presentan al servicio de urgencias con inestabilidad hemodinámica y esto puede ser secundario a sangrado que puede ser arterial, venoso o por fragmentos. Se puede realizar un manejo intervenciones multidisciplinarias. Las intervenciones que tenemos disponibles entonces son la fronda pélvica, el REBOA, que es el balón pues que se ocluye la aorta, empaquetamiento preperitoneal, angioembolización, los fijadores externos y estas intervenciones se pueden hacer solas o combinadas. La literatura habla entonces de hacer un manejo multidisciplinario, pero hasta el momento no hay una estandarización en la en el orden de la aplicabilidad hay una falta de consenso, a pesar de que, por ejemplo, en las guías de la OES se mencionan las posibles intervenciones, pues no se habla de un orden específico y todavía hay cuestionamiento en el papel del REBOA en estos pacientes. Entonces, ¿cuál es la motivación de este estudio? Describir y comparar los desenlaces clínicos de los pacientes con fractura de pelvis basado en el patrón de aplicación de intervenciones para el control de la hemorragia a nivel nacional. Entonces, ¿cuál fue la metodología? Fue un análisis de cohorte retrospectivo, pues en estos casos es un poco difícil hacer estudios prospectivos, estudios aleatorizados, pues por la calidad de pacientes que son, y toman datos del 2019 de la base de datos de el estándar pues, de mejoramiento de la calidad de manejo del trauma del Colegio Americano de Cirujanos y hacen un análisis que se realizó en septiembre de 2021 y se reporta pues este estudio de cohorte según las guías STROP para reporte de estudios observacionales. Entonces, los pacientes que incluye este estudio son pacientes mayores de 18 años que tienen fracturas de pelvis y se encuentran con índice de severidad abreviado mayor a 1, que reciben más de 4 unidades de glóbulos rojos en las primeras 4 horas y que se les haya realizado al menos una intervención del control de sangrado. ¿Qué intervenciones compararon? La angioembolización pélvica, el empaquetamiento preperitoneal y el REBOA en la zona 3, que sabemos que es pues, en la zona infrarrenal para los internos. Entonces, ellos hacen la extracción de los siguientes datos, los datos demográficos, los signos vitales al ingreso, las características de la lesión, o sea, la severidad del trauma y el mecanismo del trauma, las comorbilidades, los datos de atención hospitalaria, tipo y tiempo de intervención y ya la estancia hospitalaria, la estancia en uso, los parámetros transfusionales, las complicaciones y la mortalidad hospitalaria. Entonces, en esta tabla, pues, es poco lo que se logra ver. Lo que les quiero mostrar es que, a pesar de que los pacientes en los grupos, pues, son variables, ya que lo que más se realiza es la angioembolización y lo que menos se realiza es el REBOA, pues, los pacientes son homogéneos en su proporción y lo que podemos ver aquí es que el Glasgow en los pacientes que son llevados a empaquetamiento preperitoneal y a la utilización del REBOA, pues, es un Glasgow menor, lo que nos puede orientar a que son pacientes que están más críticamente enfermos o más comprometidos en su estado general. Y aquí vemos entonces pues el tipo de intervención que se realiza, el número de pacientes y el tiempo que se demoran en realizar esa intervención. Cabe resaltar que hay pacientes en los que se realiza una sola intervención, pacientes en los que se realiza la combinación de 2 intervenciones y la combinación de 3 intervenciones. Entonces, ¿cuáles son los desenlaces que ellos quieren evaluar? Ellos quieren evaluar de desenlace primario la mortalidad en 24 horas, la mortalidad en urgencias y la mortalidad hospitalaria, y en los desenlaces secundarios, las complicaciones hospitalarias mayores, ya sean cardíacas, dentro de cardíacas definen el paro cardiorrespiratorio o el infarto agudo de miocardio, las infecciosas, respiratorias, tromboembólicas, la parte renal, reintervenciones no planeadas, ingreso a UCI no planeado, los hemoderivados y la estancia en UCI.
Entonces, ¿cómo realizan el análisis estadístico? Utilizan datos paramétricos continuos y los reportan en medianas y desviaciones estándar. Los datos continuos no paramétricos se reportan en medianas y rangos intercuartiles, las variables categóricas en proporciones, y se utilizaron los test de Kruskal-Wallis y Mann-Whitney-U para comparar las medianas en variables continuas distribuidas no normales, y en variables categóricas se utilizó el chi-cuadrado y el t-test para los análisis de variación. El control de sesgos, entonces, se trató de controlar con análisis de regresión multivariada por pasos, regresiones logísticas binarias y análisis de regresiones lineales, y finalmente consideran la p menor de 0.05 como estadísticamente significativa. Entonces, en los resultados tenemos que se recolectaron 1.396 pacientes, la media de edad fue de 47 años, la media de presión arterial sistólica mínima fue de 71 milímetros de mercurio, la mediana del índice de severidad del trauma abreviado fue de 2 puntos, la media de unidades de glóbulo rojo fue de 9 unidades, 93% de estos pacientes fueron secundarios a trauma cerrado, y la angioembolización pélvica sigue siendo pues el procedimiento más común con un 55%. Entonces, esta gráfica como que nos resume en su mayoría pues los resultados y la aplicabilidad de este estudio. Entonces, aquí a la izquierda tenemos la proporción del número de pacientes y el porcentaje de cada intervención que se puede realizar. Tenemos la que mayor se realiza es la angioembolización pélvica con un 45%, el empaquetamiento preperitoneal entonces con un 38%, y luego tenemos las otras intervenciones, el REBOA combinado con empaquetamiento preperitoneal, el REBOA combinado con empaquetamiento preperitoneal y angioembolización, y la angioembolización con empaquetamiento preperitoneal. Y en el lado izquierdo podemos ver la mortalidad. La mortalidad más alta fue entonces con el REBOA en zona 3 combinado con empaquetamiento preperitoneal, seguido por las 3 intervenciones, iniciando con el REBOA con un 66%, y la mortalidad más baja fue la de la angioembolización pélvica sola con un 33%. Entonces, en cuanto a la mortalidad, que era el desenlace primario, la mortalidad global fue de 501 pacientes, equivalente al 36%. La mortalidad más alta se vio entonces en los pacientes que se les realizó inicialmente un control con REBOA y se llevaron a empaquetamiento preperitoneal con un 71%, y a los pacientes a los que se realizan las 3 intervenciones, iniciando con REBOA con un 67%. Se vio entonces que las tasas más bajas de mortalidad fueron cuando se realizaron en angioembolización pélvica sola con un 33%, y el empaquetamiento preperitoneal solo con un 36%. Se vio que entonces en los pacientes que se les realizaba primero la oclusión de la aorta con balón tenían una mortalidad más alta en 24 horas, con una P estadísticamente significativa, en urgencias y hospitalaria, todas pues con un valor de P estadísticamente significativo. En cuanto a las complicaciones, entonces se vio una tasa alta de complicaciones mayores en un 41%, cuando se realizaba primero la inserción del REBOA y el control del sangrado con el REBOA, se vio que tenía mayores tasas de complicaciones cardíacas de un 20% y una P estadísticamente significativa, y se vio una mediana mayor en requerimientos transfusionales con una media pues, de 16 unidades con una P estadísticamente significativa, y de los otros hemoderivados. Cuando se realizó una sola intervención, que fue en pues se vio que tenían un menor requerimiento de reintervención no planeada y requerimiento de transfusiones en 24 horas, y dentro de los análisis que pudieron hacer en este estudio fue que la angioembolización pélvica fue la única intervención asociada con un OR ajustado disminuido para mortalidad, un OR de 0.62 con intervalo de confianza pues por debajo de la unidad y una P estadísticamente significativa. En cuanto a otros desenlaces, se vio que el número de intervenciones aumentaba, el OR ajustado para mortalidad, con una P estadísticamente significativa, así como el requerimiento de hemoderivados en 24 horas, y aún así, haciendo pues como los análisis de cada grupo, de cada subgrupo, y aún retirando los pacientes que tenían
un ICE score mayor en cráneo y en tórax, también se vio que fue la única que impactó de manera positiva en la mortalidad con una P estadísticamente significativa. Entonces, ¿cuál sería como la discusión? Saber que más de 1 de cada 3 pacientes de estos que se presentan con inestabilidad fallece a pesar de las intervenciones. Se vio en los resultados de este estudio que la angioembolización pélvica fue la única que tuvo reducción en la mortalidad. Sin embargo, pues cabe resaltar que los pacientes sometidos a REBOA y los pacientes que requirieron más intervenciones son pacientes que estaban más comprometidos, que llegaron con un índice de severidad mayor, entonces eso puede generar algo de sesgo. La mortalidad fue de 36% en inestabilidad, más alta que la literatura global, y mayor número de intervenciones, pues se correlacionó con mayor mortalidad y requerimiento de hemoderivados. ¿Qué nos concluye este estudio? Pues que hay una gran variabilidad en los algoritmos de manejo a nivel global, no tenemos una estandarización de qué procedimiento se debería realizar primero o en qué orden, y pues se invita a la necesidad de estandarizar estos algoritmos de manejo y basarse pues en estudios prospectivos. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de este estudio? Su naturaleza retrospectiva, las lesiones concomitantes, pues que también van a generar un sesgo. Estos pacientes, el uso de variables limitado en la base de datos, a los investigadores les limitaron el acceso, por ejemplo, al tipo de cristaloides o de líquido para reanimación, el tipo de fracturas, las imágenes. La información fuera limitada y hubo un subregistro de las otras intervenciones que se podían realizar, como la fijación externa o la fronda pélvica, y esto hace pues que los hallazgos no sean generalizables a la población global. Continuamos entonces con el segundo artículo. Buenos días, mi nombre es Emanuel. Traje este artículo que comparaba el REBOA y las otras intervenciones, pues asociado a la fijación externa y al uso del empaquetamiento preperitoneal. Este artículo fue publicado en la revista Injury, que es una revista pues conocida por el manejo del trauma para ortopedistas, cirujanos, con una calificación Q1 en CIMAGO, pues que es como la clasificadora de las revistas, y los autores eran pues reconocidos. El objetivo del estudio era entonces evaluar el REBOA, pues que es este balón endovascular de oclusión de la aorta que se ubica infrarrenal para el manejo del choque hemorrágico en pacientes con fracturas asociadas o el diagnóstico de la pelvis inestable. Entonces, la pregunta pico que trae este estudio son pacientes que tenían trauma de pelvis y llegaban con inestabilidad hemodinámica. La intervención era el empaquetamiento preperitoneal, la fijación externa con el REBOA, ¿cierto? Y adicional se podría hacer angioembolización en ambos de los grupos, y el comparador era sin el REBOA. Y el desenlace que querían evaluar era la muerte, requerimiento transfusional y la estancia hospitalaria. Es un estudio de corte retrospectivo realizado del 2015 al 2019 en un centro de trauma de clase 1 con cirujanos certificados del Reino Unido. La población fueron pacientes mayores de 18 años que ingresaron con politrauma o que tenían el diagnóstico de fracturas pélvicas e inestabilidad hemodinámica. Hicieron los análisis estadísticos con el software de SAS y calcularon pues a través del chi cuadrado y la significancia estadística como una P menor a 0.05. Ellos tenían previamente este algoritmo que ellos buscaban con la realización de este estudio, determinar, agregar o no el REBOA en su algoritmo de manejo, en el cual un paciente con un politrauma, con un trauma de abdomen cerrado, con un trauma de abdomen y pelvis, le realizaban un FAS y evaluaban según eso si era positivo o negativo. Si era positivo, debía ser llevado a la parotomía exploratoria, y si era negativo, lo transfundían. Si posterior a eso seguía con o sin inestabilidad hemodinámica, si no seguía, o sea, si estaba estable, lo llevaban a UCI y le hacían tomografías, y si estaba inestable, pues lo llevaban a fijación externa, lo llevaban a angioembolización, y los pacientes que fueron llevados
a cirugía. Si posterior a la cirugía, durante esas 24 horas requería más de 4 transfusión de glóbulos rojos o persistía inestable, eran llevados también a angioembolización. Ellos utilizaron la escala de John-Burgess para la clasificación de las fracturas de la pelvis, en la cual pues se clasifican según como el mecanismo de producción, si es anteroposterior, si es lateral o si es vertical, y según eso la inestabilidad que nos pueda generar el mismo. Digamos que esto no son propiamente los criterios de una pelvis inestable, sino simplemente la clasificación. Aclarar que hay otras clasificaciones que permiten ser un poco más acuicioso respecto al mecanismo, la fisiopatología y la localización, que nos ven un poco más ya pensando en el manejo y cuáles son estables y cuáles son inestables, que esa es como la escala de Tyler, pero ellos utilizaron la de John-Burgess. Ingresaba el paciente con el trauma, ellos en la sala de emergencia realizaban la evaluación clínica, si detectaban que tenía trauma de pelvis, le aplicaban la cincha pélvica y le tomaban unos rayos X portátiles. Posterior a eso, evaluaban la estabilidad hemodinámica. Considerados para empaquetamiento peritoneal, tenían de criterios los que tenían una presión arterial sistólica posterior a esto menor a 90 miligramos de mercurio después de la transfusión de 2 unidades. Pues posterior a colocar la cincha pélvica, iniciaban transfusión de hemoderivados. Tomaban como indicación de reboa a pacientes que al ingreso tenían una presión arterial sistólica menor a 80. La localizaron en la zona 3, como decía Juliana, que es infrarrenal en la aorta, usaron guía como ecografía y se aplicaba en la sala de urgencias, no era propiamente en quirófano. Se desinflaba propiamente cuando ya se había terminado la cirugía, ¿listo? En la sala de cirugía le hacían fijación externa, empaquetamiento primero, posterior a eso, empaquetamiento preperitoneal y reparaban las otras lesiones que pudieran tener, lesiones vesicales o los otros tipos de trauma que pudieran encontrar durante la exploración. Como dije previamente, hacían angioembolización a los pacientes que tenían inestabilidad hemodinámica a pesar del empaquetamiento preperitoneal o que requerían más de 4 unidades en 12 horas de glóbulos rojos. Esto es la tabla 1 que nos habla de la descripción de qué población tenemos. Entonces, ellos tomaron 536 traumas y ellos tomaron los que cumplían los criterios de severidad. Tomaron en total 78 pacientes, de los cuales fueron asignados el 40% al grupo de REBOA, o sea, 31 pacientes, y 47 al grupo que no fue llevado a REBOA. La mayoría eran masculinos, el 70% de la población era masculina, sin embargo, era homogéneo en ambos grupos. El índice de severidad, pues, en ambos grupos era elevado. Sin embargo, en el REBOA tenía un índice de severidad de 45 versus 38 con una significancia estadística en esta diferencia. De resto de las características de base son muy similares. Nos muestran un uso de hemoderivados de glóbulos rojos mayor en pacientes que fueron llevados a REBOA en total, ¿cierto? Que se normalizó un poco cuando fueron llevados en el total de las 24 horas. O sea, inicialmente los que fueron llevados a REBOA en las primeras 12 horas requerían más uso de hemoderivados. En la tabla 2 ya mostrando los resultados, tenemos la mortalidad, que era similar en los pacientes, aunque un poco mayor en los pacientes que eran llevados a REBOA, siendo del 16% versus el 12% de pacientes que no fueron llevados a REBOA. No hubo diferencias significativamente estadísticas en los otros parámetros, excepto en la estancia de cuidados intensivos, que era mayor en los pacientes que fueron llevados a REBOA, y en los días de hospitalización, que fueron mayores en los pacientes que fueron llevados a la aplicación del REBOA. Esto es respecto ya a los resultados en relación a las fracturas que presentaba.
para describir pues en cuáles se usaba más el REBOA, y lo encontramos pues en las fracturas que eran de compresión lateral, ¿cierto? Con un 43%, tipo 1 y tipo 3. Además, el uso de hemoderivados en estos pacientes fue mayor. Ellos los que discuten es que no hay diferencias en la mortalidad, que el REBOA sirve o puede ser usado más como una estrategia de estabilización y temporización del paciente para ser llevado al empaquetamiento preperitoneal. Sin embargo, el REBOA se asoció a mayor lesión renal y otros eventos adversos como isquemia de miembros inferiores. Solo de toda esta corte de esos 78, solo un paciente que requirió amputación de sus miembros inferiores por una isquemia mayor a 4 horas de duración tuvo más transfusiones asociadas al REBOA. Ellos refieren que se trata de esa diferencia, de los pacientes eran más complejos, tenían un índice de severidad más alto. Sin embargo, cuando uno mira, pues realmente no es tan alto para explicar el uso mayor de hemoderivados. Y sugieren que a pesar de esto no hubo ninguna mortalidad en los pacientes que fueron llevados al uso de REBOA por trauma pélvico. Los pacientes pudieron haber fallecido por causas neurológicas, TEC u otros tipos de trauma, pero por trauma pélvico no hubo mortalidad. Sin embargo, pues fue similar en ambos grupos. Cuando uno le realiza las preguntas que nos propone la guía JAMA a este tipo de estudios, encontramos que el riesgo de sesgos, pues es un estudio, a pesar de ser retrospectivo y tener las limitaciones conocidas de este tipo de estudios, hace una buena selección de los pacientes, hace un seguimiento completo y hace una recolección adecuada de la base de datos, o sea, que es un sesgo importante en estos estudios, la recolección de la información. La muestra fue significativa. Es difícil conseguir una muestra significativa en pacientes con este tipo de traumas de alta severidad que requieran uso de REBOA. Entonces uno podría decir que ahí falla un poco, pero es una limitación propia de los pacientes, de la cantidad de pacientes que puede llegar o lo que uno requiere para adquirir una muestra de este tipo. Si fueron clasificados en grupos homogéneos, sí. Vimos que en general durante la descripción de la tabla 1 eran grupos homogéneos, el seguimiento fue completo y los criterios de los desenlaces eran objetivos y no tenían sesgos porque querían evaluar, digamos, la mortalidad, la estancia en UCI, el uso de hemoderivados. Los resultados, pues, no favorecen al uso de REBOA. No significa que no sean válidos, pero no favorecen el uso de REBOA adicional en los pacientes que presentan este tipo de traumas. Y la medición de los estadísticas de estos resultados fue adecuada. La aplicación de este estudio a nuestros pacientes, si pueda aplicarlos por la calidad de la evidencia, pues realmente que es baja, por ser un estudio retrospectivo, por la cantidad de los pacientes, uno empieza a dudar un poco si puede aplicar este conocimiento. Sin embargo, ya que es uno de los pocos estudios que evalúa esto, ya como decía Juliana, por la poca falta de estandarización, nos sirve como herramienta para orientarnos y nos orienta a que no hay diferencias en el uso de REBOA en pacientes con trauma pélvico y fracturas inestables que requieran ser llevados a empaquetamiento preperitoneal. Los pacientes son similares a los de la práctica clínica. Sí, evidentemente tenemos pacientes que cumplen todos estos criterios de inclusión para este tipo de artículos, mayores de 18 años que llegan con politrauma, con índice de severidad alto, con un trauma de pelvis como el que presentamos al inicio de la charla y que fue el que nos motivó a hacer esto. Y si puedo resultar y que si el seguimiento fue suficientemente largo, sí, dado los resultados que ellos querían mirar, la estancia en UCI, el uso de hemoderivados, la mortalidad, ellos lo miraban durante todo el transcurso de la hospitalización y les hacían un seguimiento posterior a eso. Muchas gracias. Bueno, el último artículo que tenemos para comentar el día de hoy es un artículo titulado El REBOA
versus el empaquetamiento preperitoneal en pacientes con fractura de pelvis. Este estudio fue publicado en el año 2020 por la revista del Colegio Americano de Cirujanos. Estos fueron sus autores y los autores se propusieron este objetivo. Ellos querían evaluar los resultados del REBOA, del empaquetamiento preperitoneal de forma individual o mezclando el efecto de estas dos técnicas como un puente hacia el control definitivo del sangrado. O sea, le vamos a hacer REBOA o le vamos a hacer empaquetamiento o le vamos a hacer las dos cosas antes de llevarlo al control definitivo, que para ellos control definitivo fue angioembolización o laparotomía exploratoria en pues, los pacientes que van a tener fractura pélvica y que se encuentren hemodinámicamente inestables. ¿Bajo qué hipótesis ellos realizaron esto? Ellos proponen de que el uso del REBOA se asocia con una mayor mortalidad y con peores resultados en sus pacientes. La metodología que describen en el artículo, pues es un estudio de corte retrospectiva. Lo realizaron durante todo el periodo del año 2017. Esto fue realizado en la base de datos de Estados Unidos por instituciones que era certificado por el Colegio Americano de Cirujanos y utilizaban la base de datos de TQIP, que recolecta aproximadamente más de 400 centros de trauma nivel 1 nivel 2 en todo el territorio de los Estados Unidos de América. Los criterios de inclusión fueron pacientes de 18 años o más, fueron pacientes que tuvieran traumas con fractura de pelvis y que este trauma fuera cerrado. Ellos definían inestabilidad hemodinámica como una presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio y que se le realizaban algunas de estas alternativas, que el REBOA y o el empaquetamiento preperitoneal se le ofreciera antes de la angioembolización y o de la laparotomía. Los criterios de exclusión, que tuvieran un trauma pélvico grave con una escala de severidad menor o igual a 2, que fueran pacientes remitidos con manejos previos de otra institución, que fueran pacientes que al llegar inmediatamente en el ingreso fallecieran, que en el momento de ellos recibir y captar al paciente, se le ofreciera el REBOA después de 1 hora del manejo intrahospitalario a aquellos pacientes que le realizaran toracotomía de emergencia. Ellos definen toracotomía de emergencia aquella toracotomía que realizan ahí en la escena dentro del servicio del departamento de emergencia, y aquellos pacientes que tienen antecedentes de diátesis sanguínea y que en cualquier momento de la recopilación de los datos faltara algún dato en específico. La estadificación, ellos aparearon o agruparon estos pacientes en 3 grupos, como deben en el grupo de los pacientes que le hicieron REBOA, que le ofrecieron empaquetamiento preperitoneal, y a los que le ofrecieron estas 2 estrategias. Los datos que recopilaron fueron estos: los datos demográficos de los pacientes, las comorbilidades, si tenían o no alguna preexistencia, los signos vitales que presentaron los pacientes en el servicio de urgencia, el mecanismo y las características de las lesiones en la pelvis, la intervención definitiva que realizaron para controlar el sangrado, me refiero a la laparotomía y angioembolización. Ellos son muy específicos de que cuando hablan de angioembolización son pacientes que primero iban a arteriografía y después de la arteriografía realizaban la embolización. La clasificación de la fractura pélvica que describían en la historia, ellos la clasificaron en 3 tipos: las fracturas del arco anteroposterior intactas, las fracturas del arco anteroposterior incompleta y las fracturas del arco anteroposterior completa. Y las características que encontraban en la laparotomía. ¿Qué hallazgo encontraban en la laparotomía de estos pacientes? Pues ellos lo registraban y también recopilaban esta información. Como desenlace primario, ellos querían saber cuál era la mortalidad en las primeras 24 horas, cuál era la mortalidad hospitalaria de forma global, cuál era el tiempo desde el despliegue, desde que llega el paciente hasta que se insufla el REBOA, cuál era el tiempo desde que llegaba el paciente hasta que se llevaba la laparotomía y cuál era el tiempo desde que llegaba el paciente hasta que se le realizaba la angioembolización. Como desenlace secundario, ellos querían medir qué tantos paquetes o unidades de glóbulos rojos recibía el paciente en las primeras 4 horas de haber llegado al servicio, cuál fue la estancia en UCI y la estancia hospitalaria de forma global,
a cuántos pacientes le realizaron amputaciones de los miembros inferiores y qué cantidad de pacientes realizaron enfermedad renal aguda. Para poder realizar todos estos análisis metodológicos, ellos hablan de este poder de análisis por subgrupo, por tamaño de grupo, por nivel de significancia, por tamaño del efecto y el poder para poder determinar una diferencia de mortalidad. Los análisis estadísticos lo hicieron de forma por categorías individuales y por categorías grupales, y pues es lo que está aquí descrito. Tenemos esta primera gráfica y tenemos en cuenta que estas características demográficas demuestran que son unos pacientes, una muestra muy homogénea. Recopilando casi 749 pacientes, ellos los parearon en 3 grupos y cuando ellos hacen este apareamiento, ellos hacen un pre-apareamiento y un post-apareamiento. Cuando hacen todo el apareamiento, con todos los criterios, con todas estas especificaciones de análisis estadísticos que le acabo de comentar, ellos dicen que pierden una muestra de casi el 80% de la población y quedan los 3 grupos con un total de pacientes cada uno de 52. Teniendo así que la media de edad fue de 43 años, el 74% de estos pacientes eran hombres, la media en la presión arterial sistólica fue de 76 milímetros de mercurio, la media de la frecuencia cardíaca al ingreso de los pacientes fue de 116 latidos por minuto y que el 36% de estos pacientes fueron pacientes que tuvieron accidentes en calidad de accidente de tráfico. Continuando, encontramos que el 100% de los pacientes tuvieron trauma cerrado. La severidad la media de severidad del trauma fue de 28 puntos. Todos presentaron 28 puntos. Y en cuanto a la clasificación de las fracturas, tenemos que la fractura que más se presentó fue la fractura con el arco anteroposterior con una dilución incompleta, seguido de la fractura la fractura del arco anteroposterior completa y de la que tenía el arco anteroposterior intacto tuvo un 30%. En la población de los pacientes tuvieron fracturas de miembros inferiores asociado hasta en un 30% y lesión vascular de miembros inferiores hasta en un 32%. El 87% de estos pacientes fueron atendidos en centros de traumas de primer nivel y el 74% de estos pacientes se le ofreció la parotomía exploratoria como una medida de control de sangrado definitivo. Y aunque ellos no lo grafican, ellos en el texto explican de que este 74% de pacientes que se llevó a la parotomía exploratoria, el objetivo final del sangrado fue controlar sangrado en víscera sólida, teniendo así un análisis univariado de todos estos desenlaces primarios, de que a las 24 horas al grupo que se le ofreció Reboa, solamente el 14% tuvieron mortalidad, seguido de el grupo que se le ofreció empaquetamiento preperitoneal en un 20%, y del grupo que se le ofrecieron las 2 estrategias tuvieron una mortalidad del 35%. Así también el Reboa fue superior al comparar el Reboa con datos de mortalidad de 29% versus el empaquetamiento peritoneal solo, que ofreció una mortalidad de 44% versus el Reboa más empaquetamiento preperitoneal, que ofreció una mortalidad del 54%. Ahora, el tiempo desde que llegaron los pacientes hasta que se llevaron a la parotomía también fue superior el Reboa, con 40 minutos versus 65 minutos a las demás estrategias. Ahora, el tiempo desde que llega el paciente hasta que se le realizó angioembolización fue nuevamente superior el Reboa, con 62 minutos versus 84 minutos que se demoraron para el grupo de Reboa más empaquetamiento preperitoneal versus
86 minutos para el grupo que solamente se le hizo empaquetamiento preperitoneal. En cuanto a los desenlaces secundarios, se encontró una diferencia estadísticamente significativa en el número de unidades que se le ofrecieron a los pacientes en las 4 primeras horas en el grupo de REBOA, teniendo que al grupo que solamente se le ofreció REBOA, tenían como dato que solamente recibían un aproximado de 10 unidades, versus siendo superior al grupo de empaquetamiento preperitoneal que le ofrecían 15 unidades, versus el grupo que se le ofreció REBOA más empaquetamiento preperitoneal, que se le ofrecían 16 unidades. El resto de desenlaces secundarios, como estancia hospitalaria en UCI, estancia hospitalaria de forma global, no tuvieron una diferencia estadísticamente significativa entre los 3 grupos, así como enfermedad renal aguda. Y curiosamente, ninguno de los 3 grupos mostró amputación de los miembros inferiores. Viéndolo de otra manera, este es la gráfica de Kaplan-Meier que los autores ofrecen para visualizar el resultado de los desenlaces primarios, en donde el REBOA, que es la línea azul, es superior en el tiempo versus a los demás grupos. ¿Qué limitaciones tenemos con este estudio? Los autores son conscientes y ellos dicen sí, y es lo que muchos nos estamos diciendo en nuestra mente, es un estudio retrospectivo. Todas las limitantes de que por ser un estudio retrospectivo per se le confiere a estos estudios algo que ellos no podían identificar en la base de datos era con respecto al REBOA, qué tamaño de REBOA usaron, cuánto tiempo duró insuflado este REBOA, cuánto tiempo duró la oclusión arterial del REBOA, otras preguntas que tampoco fueron respuesta. No se respondió por la falta de datos en la base de datos, fue cuánto tiempo duró el REBOA en la aorta y si este REBOA se puso guiado por ecografía o no. Otra limitante que tiene nuestro estudio es qué pasó con la reanimación de estos pacientes individualizándolo en cada grupo. ¿Qué sucedió en el momento que llegó el paciente a urgencias, lo reanimaron y cómo respondió a esta reanimación antes de ofrecerle REBOA, empaquetamiento preperitoneal o las 2 estrategias? Es por eso que los autores realizan un sesgo de selección, tienen este sesgo de selección y al sesgo de selección le hacen un score de propensión. Ellos esto lo explican y son muy enfáticos en su metodología. También, a pesar de esto, se tiene que al grupo del REBOA fue completamente superior con los otros 2 grupos. Otro sesgo de confusión que los autores son enfáticos es en aquellos pacientes que tienen una tardanza en controlar el sangrado original por más de 1 hora. Y es por eso que ellos, tratando de controlar este sesgo, lo incluyen este grupo de pacientes dentro de los criterios de exclusión. La última limitante que tiene el estudio es los datos de información sobre las mortalidades. O sea, si bien tuvimos estas mortalidades, pero ¿por qué se murieron? ¿Se murieron por algo al trauma o no? Y para ese año, para el 2020, pues este era el estudio que tenía una mayor cantidad de pacientes. Para terminar, está claro que la alta mortalidad en pacientes inestables con trauma pélvico continúa siendo prevalente. Se necesitan muchísimo más estudios para poder determinar el perfil del paciente que va a beneficiarse de estas intervenciones. Otra conclusión puede ser que la tendencia al usar el empaquetamiento preperitoneal va a conferir una mayor morbilidad a nuestros pacientes y la literatura hoy por hoy no es sólida sobre qué intervención o la combinación de estas intervenciones va a ofrecerle un mejor desenlace al paciente, y es por eso que nosotros debemos de individualizar cada caso teniendo en cuenta nuestros recursos, las habilidades de los cirujanos y la tecnología con la que contemos en nuestros centros de práctica. Muchas gracias
por su atención. No sé si los docentes que estén acá tengan alguna opinión o comentario, o en el auditorio virtual en San Vicente. Todos los tres centros tenían caminos de selección. Los tres tenían centros de selección. El problema con los pacientes era poder definir qué pacientes que terminaban yendo. Bueno, estaba diciendo que los tres estudios tenían un sesgo importante de selección porque en ninguno de los tres estudios dejan claro, pues no hay ni un análisis de subgrupo, o que, por ejemplo, en el último usted menciona un análisis de propensión. En ninguno queda claro cómo hicieron para evitar ese sesgo de seleccionar los pacientes más graves que terminaban yendo a ser, pues a los que se les terminaba haciendo REBOA. Porque muchos de esos pacientes terminan siendo llevados a REBOA es porque precisamente son los pacientes que tienen los traumas con mayor severidad. Entonces, es importante que pues, en los estudios hubiésemos analizado qué se hizo para disminuir este riesgo de selección. Pues, con respecto al VEBOA sigue siendo una estrategia que es muy limitada, sobre todo para nosotros. Primero, tenemos muy poquita experiencia, y la poquita experiencia que le tiene muchas veces no se puede utilizar porque no tenemos los insumos, no tenemos los dispositivos para hacer REBOA. Seguirá siendo controversial, los estudios siguen siendo muy contradictorios en el uso de REBOA. Algunas escuelas tendrán mejor experiencia que otras, pero por ahora nosotros pues seguiremos pues con un manejo estándar del trauma que hemos venido haciendo. Muchas gracias, profe. ¿Alguien en el auditorio levantó la mano? Que no. Porque es que hay una parte que nos colocaste, Juli, de 3 pacientes con REBOA. ¿Esos pacientes qué? Porque a mí lo que no me cuadra de todo esto es REBOA solo para qué. Y no especificaron si esos, por ejemplo, murieron o nada, porque es que esa es la parte que uno no sabe, porque es que a mí lo que no me cuadra de todo esto es REBOA como manejo único. ¿Cuál podría realmente ser una ventaja sobre, por ejemplo, pues retrasar una angioembolización para colocar un REBOA? ¿Para qué? Esa es la parte que todavía no me cuadra como el concepto del REBOA, por lo menos en esta parte de los traumas pélvicos. Y me llama la atención que muestran 3 pacientes que solo les hicieron manejo con REBOA. Entonces queda uno como, ¿qué pasó con esos 3 pacientes? ¿Por qué solo se les hizo el manejo con el REBOA? Y ahí es donde finalmente viene pues nos falta como, precisamente esa es la dificultad en ese tipo de estudios, que no terminan como de especificarnos qué más le hicieron a los pacientes, porque digamos que los otros estudios se están pegando del REBOA como complemento pues a un manejo definitivo, pero ahí básicamente lo que están diciendo es que el manejo pues solo ponerle un REBOA y se queda uno como... Pues, y en lo que se vio de la conclusión global es que el REBOA pues daba peso a la mortalidad. Yo supongo que esos pacientes fallecieron. Claro, porque uno dice, ¿será que fue que no alcanzaron a hacerles nada más, sino que solo les pusieron el REBOA y fallecieron? Exacto. Pero no sabemos. El problema es que no sabemos. Esa es como la parte, pues, como de ahí que me quedó como llamando mucha la atención, pues, como de ese estudio. Pero lo que sí, pues, globalmente empiezan a pensar con respecto al REBOA es, bueno, si yo le pongo el REBOA, ¿cuánto me va a retrasar el hacerle la intervención para controlar el sangrado y que realmente me retrase finalmente el manejo de ese paciente en un trauma pélvico complejo? Porque eso es lo que te iba a decir, que el protocolo de cómo se coloca es la parte que también le falta a uno ahí. Exacto. Exacto. La idea aquí, imagino que es basado en la tecnología que usen en las salas híbridas y
Esa es la parte que no nos están describiendo de toda esta historia, que es la que uno sí quisiera conocer. Exacto, pues ellos no son claros en toda esa parte técnica en sus centros de cómo usan el REBOA, las características y todo eso, y pues evidentemente nosotros tenemos aquí en nuestros hospitales es una experiencia nula en la ciudad de Medellín, y algo que yo noté en estos estudios también fue que quizás a futuro se podría implementar el REBOA como una medida transitoria, ofreciéndole reanimación al paciente hasta que el manejo eficaz del paciente puede ser, bien sea un tutor externo, bien sea una angioembolización o, ¿qué era lo otro? La laparotomía para el control de alguna entidad específica como tal. Pero el REBOA por sí solo, como una medida terapéutica, yo creo que a futuro va a ir desapareciendo. Va a ser una herramienta y quizás en algunas latitudes sí lo es, como una herramienta en la reanimación de todos estos pacientes. Pero lo que dice usted, profe, REBOA solo como efecto terapéutico, creo que se queda corto hoy por hoy. De hecho, en el artículo que yo presenté, pues me pareció como importante traerlo y también como extrapolándolo a nuestro medio, y el caso que presentamos al principio es como mostrar que hay estudios que proponen la otra cara del REBOA, que aumenta la mortalidad, que aumenta las complicaciones, y destacar el papel de la angioembolización, que de hecho fue la única intervención que mejoraba las tasas de mortalidad. Y por ejemplo aquí me parece que, por ejemplo, en este paciente se solicitó la arteriografía y la angioembolización y se difirió y finalmente nunca se hizo, y fue un paciente que estuvo empaquetado 5 días y posteriormente otros 3 días empaquetados, y vimos que el empaquetamiento preperitoneal también lleva aumento de la morbilidad. Voy. Digamos, es algo pues que ya conocemos hace mucho tiempo, y es como la angioembolización realmente sí ha logrado un impacto sobre la mortalidad de estos pacientes con trauma pélvico complejo. Pensar que, por ejemplo, la utilización de REBOA como aparte, pues como para partir la línea entre este angioembolización y este REBOA. Me hace pensar por qué. O sea, ¿por qué pensaríamos que esa sería una alternativa? Que es lo que todavía no. Vamos con la opinión del profe Jimmy. Bueno, vemos que el trauma de pelvis es un trauma muy complejo, que reviste una mortalidad importante, que no solamente es el trauma óseo, sino el sangrado que conlleva, el trauma de otras estructuras, y que el manejo es multimodal, porque aunque la angioembolización evidencia una alta tasa de efectividad, los pacientes no solamente tienen sangrado arterial. Básicamente, los pacientes que no van bien a la arteriografía son porque tienen sangrados venosos y van a requerir de la del empaquetamiento pélvico y de la fijación pélvica para tratar de controlar el sangrado venoso. Entonces, uno tiene que ver el trauma pélvico como un trauma muy grave que requiere un enfoque multidisciplinario en el cual se debe hacer escalonado, idealmente identificar si el paciente tiene un sangrado arterial para hacerle la angioembolización, si no, o si concomitantemente tiene sangrado, hay que hacerle el empaquetamiento pélvico, que ha mostrado salvar pacientes a pesar. O sea, aquí hay una situación, y es que vemos que los pacientes se mueren, por ejemplo, porque les usan el REBOA. No, muy probablemente porque son los pacientes que son más llevados, que se van a morir sí o sí. Que los pacientes que se les hace el empaquetamiento pélvico tienen la mayor morbilidad. Sí, porque son los más llevados y terminan con un requerimiento quirúrgico adicional. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta que el desenlace morbilidad está muchas veces superior al procedimiento que se está haciendo. Uno tiene que ver aquí el REBOA y muy probablemente, como lo mostró Francisco en el último estudio, en centros donde ya tienen absolutamente estandarizado el uso del REBOA, de acuerdo a la severidad del paciente, el paciente de una vez va al REBOA. Y lo que hace el REBOA es comprar tiempo.
O sea, en el paciente severamente enfermo, compra tiempo para disminuir o limitar el sangrado, poder reanimar al paciente y hacerle lo que hay que hacer. ¿Qué pasa? En esos centros donde está estandarizado, tienen tiempos específicos de ponerlo, en qué momento debe estar puesto, como hablaban anteriormente, salas híbridas en donde se va poniendo el reboa y mientras tanto se está cateterizando para hacer la angioembolización o de una vez hacer la fijación pélvica. Entonces, es llevar todo ese manejo multimodal en muy poco tiempo. El reboa hay que entenderlo como que solamente compra tiempo, siendo, o sea, parece una cosa minimizar la herramienta, pero realmente en este caso va a ser muy importante para el paciente tener menos flujo de sangrado, menos tiempo de sangrado, mayor tiempo de reanimación para poder que le hagan lo que tienen que hacerse. ¿Qué pasa? Que nosotros no tenemos experiencia, que cuando no hay un manejo estandarizado del reboa, poner un reboa después de tiempo, como lo planteaban en el último estudio, después de 1 hora, probablemente el beneficio va a estar limitado. Si nos vamos a demorar el doble del tiempo en el que le hagan una arteriografía para poderle poner un reboa, el paciente se va a morir antes, pues porque va a estar sangrando. Entonces hay que plantearse, o sea, aquí yo creo que la gran enseñanza es la multimodalidad del manejo del trauma pélvico y el reboa como una herramienta para reanimar los pacientes. No sé si en el auditorio virtual o en San Vicente alguien tenga algún comentario. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Que tengan buen día a todos.